Iniciaremos en esta lección hablando de las técnicas de kinesioterapia respiratoria. Son técnicas que por muchos años han tenido una gran utilidad, especialmente en el contexto clínico, y que buscan favorecer la movilización de las secreciones, la expulsión de la misma y de esta manera poder permeabilizar la vía aérea del paciente. Adicional a ello, también nos permite favorecer los procesos de ventilación y la reeducación diafragmática. Aquí hay que tener claridad en cuál es la estrategia que mejor aplica de acuerdo pues a las necesidades del paciente que previamente debimos haber identificado en todo el proceso de evaluación. Hablaremos en este momento de las técnicas de fisioterapia anglosajonas. Estas técnicas abarcan tres grupos de estrategias. La primera corresponde al drenaje postural, la segunda a las técnicas de percusión y vibración y la tercera a la reeducación de la tos. Cuando hablamos del drenaje postural tenemos que tener claridad en ciertas situaciones. Una es que dependiendo de la zona o del segmento pulmonar que tengamos en afectación, ¿sí? Buscaremos a través del posicionamiento en donde utilizaremos la gravedad para facilitar la movilización de esas secreciones hacia la vía aérea superior. En la siguiente imagen, ustedes pueden visualizar cuáles son las diferentes posiciones en las que debemos ubicar a nuestros pacientes asociados a los segmentos pulmonares que vimos con mayor detalle en la unidad 1 de esta formación. Fíjense que para poder realizar este tipo de estrategias necesitaríamos contar con unas camillas que nos permitan ir maniobrando, ¿cierto?, estas posiciones. O si bien es cierto, por ejemplo, con una serie de almohadas o de apoyos blandos para poder mantener al paciente en estas posiciones. Adicionalmente, los tiempos son muy importantes. El tiempo para que realmente se consiga a través de la gravedad este efecto es de aproximadamente de 20 a 30 minutos. Muchas veces por las ocupaciones clínicas y las cantidades de pacientes que se asignan en los servicios, específicamente en el contexto clínico, no podemos realizar este tipo de estrategia con la precisión que se requiere. Si nosotros manejamos tiempos inferiores a los que anteriormente mencioné, entre 20 y 30 minutos, realmente no estaríamos consiguiendo este efecto gravitatorio, que es lo que busca principalmente el drenaje postural. Pues bien, los dejo para que observen por última vez esta imagen antes de dar pie a la siguiente estrategia. Para hablar de las percusiones torácicas, considero importante mencionar varios aspectos. Su utilidad clínica radica en que a través de un choque mecánico se pueda generar un desprendimiento de aquellas secreciones que se encuentran adheridas a las paredes bronquiales y a las paredes alveolares. Sin embargo, otros autores han sugerido que esta técnica también se puede usar como un mecanismo que favorece el reclutamiento pulmonar. Ahora bien, desde hace muchos años ya se ha replanteado la utilización de estas maniobras, teniendo en cuenta que cuando cursamos específicamente con procesos de origen inflamatorio o que están en procesos muy agudos, al generar este choque mecánico podemos inducir a una mayor inflamación por hiperreactividad de esas unidades alveolares. Por esta razón es muy importante evaluar previamente a su realización si aplica la técnica para estos pacientes o no. También se ha replanteado su utilización en pacientes pediátricos, teniendo en cuenta que morfológicamente las estructuras óseas y cartilaginosas de estos pacientes, específicamente de los neonatos o en la primera infancia, pues aún se encuentran en un proceso muy inmaduro. Y cuando se realizan estas maniobras, no teniendo pues el previo conocimiento o cuando no se tiene el suficiente entrenamiento clínico, podemos inducir a lesiones en esas estructuras. Esto sé que serían casos pues ya severos, que no es muy común encontrarlo, pero no estaríamos exentos de poder realizar o encontrar profesionales no capacitados suficientemente con el entrenamiento de estas maniobras que realicen una mala ejecución de la técnica y puedan inducir a un daño de estas estructuras, reitero, especialmente en pacientes pediátricos. También es importante que tengamos claridad
que esta maniobra, al igual que la vibración torácica que también vamos a analizar, se debe realizar sobre el segmento pulmonar que está afectado. De ahí la importancia de tener muy claro que los lóbulos, ¿cierto?, se dividen en subsegmentos pulmonares y que esos subsegmentos pues se deben identificar también en todo el proceso de valoración terapéutica y se deben contrarrestar con la placa de tórax. Es decir, no es lógico que yo realice una percusión en todo el campo pulmonar si la zona en donde se presentan estas mucosidades o estas atelectasias, por ejemplo, solo corresponde a la zona basal. Estas estrategias se deben aplicar realmente en el segmento pulmonar afectado, en donde queremos conseguir ese efecto. Hago mención a esto porque muchas veces he tenido la oportunidad de ver que la percusión se realiza en todo el campo pulmonar, pero cuando analizamos el caso y vamos a mirar la placa o vamos a hacer todo el proceso de auscultación, de palpación, de inspección, de percusión que se realiza durante la valoración, pues encontramos que solamente una parte, por ejemplo, del lóbulo basal es la afectada. En este caso, pues la técnica merita ser aplicada únicamente en este segmento pulmonar. La maniobra se debe realizar con las manos completamente ahuecadas. No debemos realizarlo con la palma abierta porque podemos generar un mayor choque mecánico y podemos generar dolor, inclusive podemos generar también pues una coloración rojiza en la piel del paciente, ¿cierto? Debe ser un golpe suave, un golpe seco, ¿cierto? Y reitero, con la mano ahuecada. La maniobra se realizaría de esta manera. Ubicamos al paciente en decúbito lateral si es que lo que queremos trabajar es uno de los segmentos laterales. Aquí también pues es importante mencionarles que utilizaremos posiciones de decúbito ubicando el segmento pulmonar que vayamos a trabajar, ¿cierto?, libre de superficie, es decir, que debe de estar pues libre y que debemos estar muy pegados pues al paciente para poder también trabajar de manera ergonómica nuestra postura y de esta manera pues también trabajar sobre esos efectos mecánicos que conseguimos con la maniobra. Ahora bien, la maniobra se realizaría de esta manera. Reitero, debe ser un choque suave, un choque seco y con la mano ahuecada. No debe generar dolor intenso en el paciente y no debería quedar una zona rojiza o rosácea como en este momento podemos percibir. La piel mantiene la misma coloración que si estaba el paciente antes de realizar dicha maniobra. Las vibraciones torácicas son otra estrategia comúnmente utilizada para la movilización de secreciones. Esta técnica busca movilizar estas secreciones desde los bronquios distales hacia los bronquios centrales y se sugiere que su realización debe ser exclusivamente en fases de exhalación. Esta técnica puede combinarse con la compresión manual o el drenaje postural y generalmente se utiliza posterior a la percusión si es que esta técnica estuvo indicada en el paciente. Algo importante que debemos de tener claro a la hora de realizarla es la forma correcta para realizar el procedimiento. La fuerza vibratoria, que es la que nos va a ayudar a movilizar esas secreciones, debe venir desde el hombro y se debe de realizar con la palma de la mano. También se puede modificar haciéndolo con el pulpejo de los dedos o con el borde cubital. Si lo vamos a trabajar en la región apical, lo que buscaríamos es que las secreciones se dirijan en sentido diagonal hacia abajo, buscando siempre el bronquio fuente. Vamos a hacer la demostración. Acompañémoslos de la fase exhalatoria. Realiza una inspiración y exhala. Si queremos trabajar en el segmento medial del pulmón derecho, porque recordemos que el pulmón izquierdo solamente tiene el lóbulo apical y el lóbulo basal, en este sentido realizaríamos la maniobra buscando una dirección en diagonal hacia el centro y hacia arriba.
La maniobra se realizaría de la siguiente manera. Toma aire y exhala. Es importante mencionar que cuando el paciente tiene en la superficie corporal vellosidades, eso también puede incrementar la fricción y la movilización de las secreciones va a ser un poco más lenta. Si queremos trabajar las bases pulmonares y es necesario trabajar ambos campos pulmonares, podemos ubicar nuestras manos en esta posición. La maniobra se realizaría de la siguiente manera. Toma aire y exhala. Si tenemos que trabajar más en un lóbulo que en el otro, la maniobra vendría en dirección, en diagonal hacia el centro y hacia arriba. Toma aire y exhala. Toma aire y exhala. Por efectos prácticos ubiqué mi mano en esta posición, sin embargo la sugerencia es que podamos trabajar siempre del lado del tórax en el que necesito realizar dicha movilización y procedimiento. Finalmente realizamos técnicas para facilitar la tos. Tenemos que tener en cuenta 4 pasos para alcanzar la tos efectiva en los pacientes. Uno es una fase nerviosa que se va a activar, ¿cierto? Mandando pues una información hacia los centros respiratorios que nos devuelven esa información a la musculatura, específicamente la musculatura abdominal. Por eso previamente debemos haber evaluado cómo se encuentra la fuerza abdominal en los pacientes. Lo podemos hacer de una forma muy práctica a través de la evaluación de la tos, revisando si presenta una tos débil, una tos débilmente fuerte o una tos fuerte. En caso de que el paciente presente una tos débil, sabemos que es un paciente con pobre efectividad para la movilización de esas secreciones y recurriremos a otras estrategias de permeabilización de la vía aérea como son las maniobras de succión. Para los otros casos también es importante entonces combinar estos ejercicios con entrenamiento de la musculatura abdominal para ayudar a favorecer pues este proceso. Luego tenemos que tener en cuenta que debemos pedir una inspiración máxima al paciente incrementando esos volúmenes pulmonares. La tercera fase corresponde a una fase compresiva en donde vamos a realizar maniobras manuales que favorecen la tos asistida y aplicaremos también un estímulo a través de nuestras manos con esos músculos expiratorios. Y finalmente tenemos la fase de expulsión que puede estar asociada a las maniobras antes descritas, como el drenaje postural, la percusión y la vibración. Vamos a realizar una técnica que corresponde a una técnica de la fase compresiva para ayudar con la movilización y expulsión de estas secreciones del tracto respiratorio. Trabajaremos la técnica de aumento de flujo expiratorio o AFE. La podemos realizar en posición supina, en posición de cúbito o en posición sedente. Esta técnica consiste en solicitarle al paciente una inspiración nasal acompañada de la activación de la musculatura diafragmática. Le pediremos que se mantenga en una pausa inspiratoria de 5 segundos y posteriormente solicitamos una expiración rápida con glotis abierta. Cuando el paciente está en esta fase de exhalación, con mis manos realizaré la compresión manual, ayudando a la activación de estos músculos abdominales, pero también ejerciendo una presión desde las bases pulmonares que incrementen el flujo expiratorio. Vamos a realizar la técnica. Por favor, realiza una inspiración, toma el aire por la nariz, infla tu panza y vamos a sostener 1, 2, 3, 4, 5, exhala, abre tu boca fuerte, 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 fuerte. Quizás en este momento no obtengamos la respuesta esperada porque el paciente que nos está simulando la situación no se encuentra con obstrucción de vías aéreas en el momento. Pero si tenemos un paciente que cursa con una movilización de secreciones importante y ya hemos generado el desprendimiento de las secreciones, las movilizaciones de las secreciones, esta fase nos ayudará definitivamente a liberar esas secreciones del tracto respiratorio. Realizaremos la maniobra de tos dirigida o tos asistida.
En ellas lo que buscaríamos es la aparición de la tos espontánea después de realizar una inspiración profunda. Recuerden que dentro de las fases para alcanzar la tos efectiva tenemos siempre que manejar con antelación un incremento de los volúmenes pulmonares en esta fase inspiratoria. Vamos a ubicar el paciente en posición de cúbito supino para el ejercicio. Deben de tener en cuenta unas situaciones, y es que algunos pacientes que cursan ya con alteraciones crónicas pueden que no tengan tolerancia a esta posición y refieran que cuando están totalmente horizontalizados tienen mayor dificultad para la captación del aire y pueden entrar en asincronía respiratoria o pueden llegar a generar una exacerbación de una sensación disneica. En este caso es mejor trabajar el paciente en posiciones en supino o un sedente largo o con inclinación de cabecera por lo menos entre 30, 45 o 60 grados. Recuerden que la verticalización del tórax también ayudará a la redistribución del flujo aéreo en todos los campos pulmonares. De acuerdo a las características y lo encontrado en la evaluación de cada uno de sus pacientes, ustedes determinarán cuál es la posición idónea para realizar este tipo de estrategias. Solicitaremos al paciente entonces realizar una inspiración profunda, bloquearemos esa respiración con la pausa inspiratoria y seguidamente realizaremos una maniobra en donde yo lo que quiero es generar un incremento de la presión para poder ayudar al flujo exhalatorio a liberarse del tracto respiratorio. Aquí podemos pedirle al paciente que mantenga glotis abierta, pero que también realice labios fruncidos. Recuerden que cuando nosotros realizamos los labios fruncidos, esto va a ayudar a disminuir la resistencia de la vía aérea y por ende se pueden incrementar esos flujos de exhalación. ¿Listo? Entonces ubicaremos una mano sobre la porción superior del tórax y otra sobre las bases pulmonares. Incluso podemos aplicarla también sobre la región abdominal. La maniobra consiste en generar este efecto en la fase de exhalación. Recuerden que estamos buscando que el paciente pueda tener una sensación de tos efectiva. Toma aire. Muy bien, sostenemos 1, 2, 3, 4, 5, exhala. Toma aire. 1, 2, 3, 4, 5, exhala. Podemos también sugerir el HAF, ¿sí? Para ayudarle al paciente a tener un feedback durante esa fase exhalatoria que nos permita mantener esta glotis abierta y recuerden siempre solicitar a sus pacientes mantener los labios fruncidos.